Muy buenas noches, soy el doctor Diego Hasanovich, coordinador de la Oficina de Educación, y les doy la más cordial bienvenida. Antes de comenzar con esta presentación, tengo una pequeña encuesta que nos gustaría que nos respondieran, que van a poder ver en sus pantallas ahora. La encuesta permanecerá activa, así que muchas gracias por vuestra participación y la más cordial bienvenida de parte mía y de parte de todo nuestro equipo de la Oficina de Educación, a quienes ustedes ya conocen. Por favor, la próxima diapositiva. Muchas gracias. Con mis colegas, la doctora Esperanza Villasante y el doctor Nicolás García. También, por favor, los invitamos a seguirnos en redes sociales que pueden ver en sus pantallas con el hashtag Oficina de Educación para no perderse ninguno de nuestros eventos. También pueden escribirnos a la dirección que figura en pantalla ahora, que es nuestro correo electrónico. Y por supuesto, queremos agradecer a nuestros auspiciadores WebDental, MedBooks, Dental Depot, Express Dent GC, KCL Dental Society, Dentide, Oral-B, Anaceo y Care. Muchas gracias a cada uno de ustedes por hacer esto posible. También recordarles que hoy es nuestro segundo webinar de nuestro ciclo de este primer semestre del 2021 de webinars de nuestra propia Oficina de Educación con un enfoque en la educación, particularmente online. Y por supuesto tomen nota y no se pierdan a la doctora Esperanza Villasante el día jueves 1 de julio, que nos hablará sobre temas relacionados a la resiliencia. Y bien, hoy tengo el honor no solamente de presentar a un colega, a un compañero de trabajo, a un amigo, pero sino también a un ex alumno mío, porque efectivamente tuve el honor de ser docente del doctor Nicolás García, quien es cirujano dentista egresado de la Universidad del Desarrollo, colaborador de esta oficina de educación que ustedes muy bien conocen, y de esta Facultad de Odontología de la Universidad Finisterra. Él es diplomado en Educación en Docencia Clínica por la Universidad del Desarrollo, diplomado en Cariología y Restauradora Estética de la Universidad del Desarrollo, y es además docente de Cariología y Operatoria y coordinador de inglés para fines académicos también en la Universidad del Desarrollo. Sin más, quiero darle la más cordial y calurosa bienvenida al doctor Nicolás García. Bienvenido, el escenario es todo tuyo, Nicolás. Bien, muchísimas gracias por la cariñosa presentación, doctor. Muy agradecido de la oportunidad de poder presentar este webinar. Debo admitir que después de tantos eventos participando como moderador, me siento un poco extraño, ya que por fin estoy actuando como un expositor. Así que vamos con esta presentación de esta tarde. Y hoy vamos a hablar acerca de la educación online, enfocándonos en una forma, en un modelo de evaluación que muchas veces como concepto se confunde y a veces no sabemos bien si lo estamos aplicando, si lo estamos haciendo, cómo hacerlo y cómo ejecutarlo, principalmente en estos últimos periodos donde nos hemos visto sutilmente presionados a adaptarnos a una modalidad online. Hemos tenido que adaptar nuestra forma de hacer clase a través de plataformas como Zoom, Teams, lo que se utilice, también adaptar nuestras actividades y, por supuesto, hemos tenido que adaptar la evaluación. Y es que desde hace mucho tiempo, y desafortunadamente, la evaluación se ha asociado casi como un sinónimo a lo que es la calificación. Entonces, tanto como estudiantes como docentes nos preocupamos al momento de hablar de evaluación y pensamos inmediatamente en una herramienta donde va a repercutir en una calificación. Y nosotros nos estresamos pensando en el número de preguntas que vamos a realizar, el tipo de preguntas que vamos a realizar, en una escala de notas, y los estudiantes también se preocupan de esto, y desafortunadamente van asociando el concepto de evaluación con una calificación, e indirectamente estamos modelando
la forma en cómo nuestros estudiantes estudian. ¿Están realmente estudiando profundamente? ¿Realmente están estudiando para aprender? ¿O simplemente estudian para poder obtener una buena calificación en la prueba? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos y a ver si tenemos claro qué otras herramientas de evaluación existen, qué otras formas de evaluación. Y es por eso que durante esta tarde vamos a hablar acerca de la evaluación formativa, sus características, diferencias con otro tipo de evaluación como la sumativa. También vamos a hablar sobre el rol del feedback y la importancia que tiene esta característica, la retroalimentación, en la evaluación formativa. Para finalmente también hablar acerca de algunas herramientas, algunos tips para su implementación en esta modalidad online. Y cuando estuve desarrollando esta presentación, pensé en buscar la definición de evaluación, y encontré que evaluación era la acción de evaluar, por lo tanto busqué la definición de evaluar, y la RAE menciona que evaluar consiste en estimar los conocimientos, aptitudes y rendimiento de los estudiantes. Y ya inmediatamente con esta definición podemos entender que la evaluación va más allá, que involucra un proceso, porque para lograr todo esto, para lograr estimar conocimiento, aptitudes y rendimiento, necesitamos evaluar el progreso, evaluar todo un proceso y no necesariamente solamente una parte de este proceso. Y también conversando con Diego, me mencionaba acerca de dos conceptos utilizados en inglés, que es assessment y también el otro concepto que es evaluation, que si lo buscamos el significado, la traducción literal en español, ambos significan evaluación. Sin embargo, estos conceptos en inglés son diferentes. Tienen un significado totalmente distinto entre assessment y evaluation. De cierta forma, assessment es el proceso por el cual los docentes miden el aprendizaje del estudiante. Mientras que evaluation engloba assessment, es un término más amplio, donde se enfoca principalmente en la efectividad de los métodos de enseñanza, y de esta forma podemos concluir entonces que evaluación, ya pensándolo en el castellano, involucra más cosas. No solamente una evaluación en un momento, no solamente en una calificación, sino que involucra procesos, involucra más cosas que podemos pensar, medir, para poder mejorar el proceso educativo de nuestros estudiantes. Cuando buscamos en la literatura acerca de la evaluación, se mencionan tres funciones principales. Y se habla acerca de la evaluación del aprendizaje, y esto está correlacionado o está ligado principalmente a la forma de evaluación que nosotros conocemos como evaluación sumativa. Por otro lado, la evaluación para el aprendizaje está ligado a este modelo de evaluación que es la evaluación formativa y que busca evaluar el progreso y también retroalimentar al estudiante. También hablan de una tercera función que es la evaluación para el aseguramiento de la calidad. Y en este aspecto se pueden utilizar las herramientas de la evaluación sumativa y también la de la evaluación formativa para obtener cierto registro que nos permitan evaluar este aseguramiento de la calidad, si estamos efectivamente logrando que nuestro método educativo cumpla con lo que estamos buscando. Por lo tanto, ya podemos entender entonces que una evaluación sumativa y una evaluación formativa son conceptos totalmente distintos. En estricto rigor, entonces, una evaluación sumativa, a grandes rasgos, involucra una medición en la cual va a generar una calificación, que aquí lo más común es una nota en una escala del 1 al 7. Pero la evaluación formativa va más allá y busca poder evaluar y medir si es que existen algunas falencias o algunas brechas en nuestros estudiantes, de tal manera que con esa información nosotros podamos retroalimentar y así guiar a nuestro estudiante a poder saltar estas barreras, a cerrar esta brecha y mejorar y poder progresar. Entonces, ya teniendo más claro un poco la diferencia entre la evaluación sumativa y formativa, vamos a enfocarnos a el concepto en sí de la evaluación formativa. Y es que Black y William en el 98 ya describían la evaluación formativa como una serie de actividades, un conjunto de actividades desarrolladas por los docentes y por los estudiantes con el propósito de obtener información y utilizarla para poder retroalimentar tanto a estudiantes como a nosotros mismos, y así poder ir adaptando las distintas actividades y poder ir mejorando, enfocándose obviamente en el progreso del estudiante. Es decir, enfocándose en la educación
para el aprendizaje. Y también cuando seguimos buscando en la literatura se agregan algunas otras características de una evaluación formativa y describen que esta puede ser informal. Y esto se refiere a que no necesariamente la evaluación formativa tiene que estar detallada en el programa del curso, que es lo ideal, pero también se pueden hacer actividades de forma informal, como complemento a una actividad, una clase, para poder medir si es que el estudiante comprendió bien el tema. También la describen como una evaluación que puede ser continua y frecuente. Y esto repercute positivamente en el estudiante, ya que al estar constantemente evaluando algunos aspectos, podemos ir detectando con anticipación algunas falencias y así estar informando al estudiante de su progreso, de su proceso, y también ayudándolo, guiándolo a cerrar estas diferencias, estas brechas. También obviamente describen que si bien debe ser frecuente, no debemos abusar de este recurso. Hay que tener mucho cuidado también de eso. Debe ser dinámica y con el objetivo de que el estudiante debe ser parte de este proceso, debe ser parte de la evaluación formativa. Debe interactuar con el docente, interactuar con sus compañeros, brindar una opinión, porque él es parte de este proceso, él es parte de su propio aprendizaje. Y por supuesto, debe ser sin prejuicios, en el sentido de que no podemos catalogar a los estudiantes de una forma solo por evaluaciones formativas. Al contrario, debemos detectar si es que existen las diferencias, si es que existen falencias en su proceso y ayudarlo y guiarlo para poder progresar. Y como ya mencioné anteriormente, como evaluación propiamente tal, forma parte del proceso general de enseñanza y del aprendizaje. Y la evaluación formativa repercute positivamente tanto a docentes como a estudiantes, porque los estudiantes los motiva de cierta forma, se sienten escuchados, sienten que su opinión vale, sienten que hay una preocupación por parte de nosotros en relación a su progreso, en relación a su proceso de aprendizaje. Por lo tanto, este dinamismo que existe entre estudiantes y profesores lo podemos denominar como algo que es bidireccional, porque el docente recibe información del estudiante en relación a su proceso, y el estudiante también recibe una guía, una ayuda del docente para poder ir mejorando y aprendiendo. Y la característica fundamental, algo que, valga la redundancia, caracteriza a la evaluación formativa, es la retroalimentación, es el feedback. Y esto cumple un rol fundamental en la evaluación formativa, porque para eso está diseñado una evaluación formativa, para poder entregar la retroalimentación correspondiente. Como mencionaba anteriormente, podemos atajar ciertas brechas que puede tener el estudiante en relación a los objetivos, perdón, a los resultados de aprendizaje, mejor dicho, y a lo que él está logrando. Por lo tanto, de esa forma, conversar con el estudiante, ayudarlo, guiarlo. Y Nicole y McFarland Dick en el 2006 mencionaba algunas características en relación a la retroalimentación para que fuera una retroalimentación positiva, que fuera efectiva. Por lo tanto, mencionan que el feedback debe aclarar metas, debe establecer cuáles son los resultados de aprendizaje esperados, para dónde vamos, a dónde apunta todo este proceso. También fomentar la autoevaluación y la reflexión. De cierta forma, nosotros, como mencionaba, debemos ser un guía. Entonces, si hablamos con el estudiante y explicamos de que hay una falencia, preguntarle a él, ¿qué acciones va a tomar él para poder mejorar esto, para poder saltar esta valla? Y así permitir la autorreflexión y también pensar en cómo el propio estudiante va a ser capaz de guiar su propio aprendizaje. Informar a los estudiantes sobre su aprendizaje, es decir, mostrar el progreso antes y el después. Eso es muy motivador para el estudiante y también para el docente. O sea, a nosotros que nos encanta esto, no hay nada más grato que ver que un estudiante va avanzando y va progresando, que está aprendiendo. Generar el diálogo entre los docentes y los estudiantes, por supuesto que sí, el feedback debe permitir esto, ya que, como mencionaba anteriormente, es algo bidireccional. Motivar y aumentar la autoestima, ya que como les comentaba, al mostrar el progreso el estudiante se siente motivado y al sentirse apoyado también siente este apoyo de que puede seguir avanzando. Hay que informar al estudiante que ellos pueden, que son capaces, y también debemos entregarle algunas herramientas de cómo poder hacerlo en caso de que estén un poco perdidos. Disminuir la brecha entre el desempeño actual y el deseado en relación a los resultados de aprendizaje esperados. Y también este feedback permite una retroalimentación para nosotros con el objetivo de poder ir mejorando nuestro proceso de enseñanza. Y bien, ya teniendo en cuenta todo esto en relación a la evaluación formativa,
vamos a enfocarnos un poquito a lo que es evaluación formativa online. Y es que la literatura describe y menciona un montón de métodos y herramientas que podemos utilizar a modo de una evaluación formativa online. Y dentro de ellos describen el quiz, que algo que es muy conocido y que se usa frecuentemente, más en estas plataformas online, los foros de discusión, donde también hay una pregunta que ya vamos a conversar más adelante. ¿Podemos evaluar o no un foro de discusión? También hablan acerca de los pósteres, y esto nosotros lo hemos utilizado, y voy a mencionar algunos tips en relación a esta estrategia, cómo poder implementarlo en esta plataforma online. Pitch también es muy mencionado en la literatura como una forma de evaluación formativa, y el roleplay, principalmente en las carreras del área de la salud. El implementar este tipo de dinámicas permite al estudiante desenvolverse bajo cierto contexto, preparándolos también para un contexto real a futuro. Y de esta forma también ir guiando a cómo poder ir mejorando su desempeño en la práctica clínica futura. Y también evaluaciones formativas relacionadas al aprendizaje basado en problemas, que puede estar asociado a un caso clínico, con preguntas más abiertas, cómo el estudiante va a ir logrando llegar a una respuesta que pueda ir compartiendo con sus compañeros en modo de una discusión. Y bien, también es importante entender que dentro de la evaluación formativa podemos utilizar distintos instrumentos que pueden apoyar a obtener cierta medición, ciertos registros de esta evaluación. Y dentro de estos encontramos la escala de apreciación, encontramos también la pauta de cotejo, lo hizo o no lo hizo, sí y no, y también una rúbrica que es mucho más completa dentro de estas tres y que nos permiten evaluar con mayores características sobre el desempeño del estudiante en alguna actividad, en alguna evaluación formativa. Y por supuesto, estas plataformas también nos permiten motivar al estudiante acerca de la autoevaluación, que ellos sean capaces de autoevaluar su propio desempeño, su propia dinámica, la forma en cómo se desenvuelven en nuestras actividades, y también fomentar la revisión entre pares. La modalidad online, según las configuraciones, podemos generar de que entre ellos, entre compañeros, puedan revisar y puedan complementar la información, compartir ideas en busca de la mejora. Bien, vamos entonces a hablar acerca de algunos tips en relación a la evaluación formativa. Voy a hablar específicamente de tres: el quiz, los foros de discusión y el póster, que son elementos, métodos que hemos utilizado en la plataforma donde trabajamos y que han sido bastante efectivos y que los estudiantes agradecen cuando hacemos las retroalimentaciones, porque sienten que son unas herramientas que les han sido útiles para su aprendizaje y también para el estudio. Vamos entonces con el primero de ellos, que es el quiz. Y algunos consejos que podemos encontrar en relación a cómo poder adaptar estos quiz a la modalidad online, y que son características que debemos aplicar para que estos sean efectivos. En la literatura podemos encontrar de que se recomienda que estos quiz permitan la repetición. ¿En qué sentido? Configurar estas evaluaciones de tal manera que el estudiante sea capaz de poder volver a esta evaluación y realizarla cuantas veces quiera. ¿Por qué no? ¿Por qué bloquearlo? Podemos hacer entonces que el estudiante vuelva a ella, lo repase, vuelva a responder las preguntas. También se recomienda que sean frecuentes. Ahora, como mencionaba al principio, hay que tener cuidado de no sobreabusar de esta herramienta para que no saturemos de este tipo de evaluación a los estudiantes, si no, se nos van a volver locos los pobres. También sobre el feedback inmediato, y una de las características que nos permiten las plataformas online. Nosotros creamos la pregunta, que puede ser de distintos tipos, de preguntas de opción múltiple, desarrollo breve, y nosotros podemos colocar el feedback de manera que el estudiante, al finalizar su evaluación, reciba esta retroalimentación de forma inmediata, de forma rápida, al momento. Incluso podemos hacer que al momento de responder la pregunta, esta retroalimentación aparezca, y así el estudiante recibe esta información de forma inmediata. Que sean breves. Si estamos tratando de que sean frecuentes, ojalá hacer quizzes cortos, que tengan entre 10 a 15 preguntas, es lo recomendado. Si hacemos evaluaciones de este tipo con 50 preguntas todas las semanas, el estudiante también lo vamos a saturar de este tipo de herramientas, y no le va a sacar el provecho que realmente tienen. Y otra recomendación sumamente importante al momento de entregar el feedback es de poder guiar a la respuesta. Es decir,
si contestó de forma errónea una pregunta, no decirle, esta era la respuesta correcta. No, motivarlos a buscar, vuelva a la clase, si queremos ser más específicos, vuelva al minuto tanto de la clase donde podrá ver la definición, las características y así entender el porqué de su respuesta, de por qué su respuesta era incorrecta. Voy a mostrarle ahora algunos ejemplos y bueno, aquí podemos ver una pregunta que es bastante sencilla, que es de verdadero y falso, pero lo hemos implementado en este quiz formativo. Y lo importante aquí es que la modalidad online, las plataformas como Canvas, Chamilo, Blackboard, la que se utilice, permite dejar en claro cuál es el puntaje de cada pregunta. Y también al momento de ya hacer de obtener la información general, global de la evaluación, tenemos el puntaje de forma inmediata y muy rápida. Y otra cosa importante que quiero que vean es que aquí, por ejemplo, el estudiante respondió erróneamente a la pregunta, pero guiamos a la respuesta. Otra cosa importante es la configuración que podemos implementar en los quizzes, de manera que podemos hacer que las alternativas se presenten de manera aleatoria. Y esto es algo que es muy útil, ya que podemos variar y cada estudiante va a recibir un orden de alternativas diferente. También lo recomendado sería permitir múltiples intentos, como mencionaba, para que el estudiante pueda volver a realizar este quiz. Y a modo personal, me gusta que el estudiante reciba el puntaje reciente. Las plataformas permiten la opción de que le entreguen un puntaje promedio del intento primero, intento segundo, pero lo ideal sería que reciban el puntaje del momento, para que estén claros sobre su desempeño en el minuto. Y también esta característica de poder mezclar aleatoriamente nos puede ayudar en las evaluaciones sumativas, pero es un tema que vamos a profundizar quizás en alguna otra oportunidad. Por último, también nos entregan resultados inmediatos y también con porcentajes de acierto de la pregunta. Ahora, cuando tenemos estos resultados, quiero que piensen que debemos analizar esta pregunta muy cautelosamente, ya que si hay un gran número de aciertos, okay, podemos pensar que el tema que se está evaluando está claro en relación a la pregunta, pero si el porcentaje de acierto es reducido, tenemos que pensar, ok, ¿será porque el tema no se entendió, no quedó muy claro? O quizás también hubo una falla en la pregunta. Y si hubo fallas en preguntas, es importante aquí atajar para así evitar este tipo de errores en evaluaciones ya sea formativas a futuro o incluso en nuestras evaluaciones sumativas. También tener en cuenta de que tanto Canvas, Chamilo como las otras plataformas permiten un abanico de posibilidades de preguntas, de opción múltiple, verdadero y falso, desarrollo breve. Incluso comentarles también que la plataforma Chamilo, por ejemplo, que la he conocido, permite ciertas preguntas donde el estudiante puede cargar un archivo de audio. Es decir, podemos hacer una pregunta pidiendo al estudiante que responda conversando, hablando, entregando un archivo de audio. Y es una herramienta bastante útil para poder variar en nuestros estilos de pregunta. Y algo que a mí me encanta, que permiten estas plataformas online, son los bancos de preguntas. Y podemos crear varios bancos de preguntas, categorizar las preguntas según dificultad, según temática, y de esta forma crear varios bancos y poder acoplarlos a distintas evaluaciones formativas. Y también nos pueden servir para las evaluaciones sumativas. Y por eso, de cierta forma, al hacer estas evaluaciones formativas, al ir probando preguntas, podemos ir también mejorando estas para las futuras evaluaciones. Y cómo no hablar de la cantidad de plataformas y opciones que nos brinda hoy en día la tecnología. Y una de las más conocidas, si es que usted ya ha estado presente en alguno de nuestros webinars, nosotros lo hemos usado un montón y nos encanta, es el Kahoot, y que permiten cuestionarios dinámicos, entretenidos, fomentando un poco la competencia, el juego, es mucho más lúdico. También existen alternativas con Google Forms, donde también se pueden crear formularios con preguntas, cuestionarios, y así realizar una evaluación formativa. Y un montón de otras plataformas que los invito a poder ir investigando, ir probando. Foros de discusión. También hemos utilizado esta herramienta un montón en nuestras clases. Y algunas de las recomendaciones que hay que tener en cuenta al momento de desarrollar este tipo de evaluación es en el pensar si evaluamos o no evaluamos el foro de discusión. ¿Y qué dice la literatura? La verdad es que algunos dicen que sí, algunos dicen que no, pero en general va a depender de lo que nosotros estemos buscando. ¿Y de qué manera entonces vamos a poder evaluar esto? ¿Cómo vamos a poder revisar el foro de discusión?
Y esto depende mucho de la moderación, cómo nosotros vamos a involucrarnos en este foro de discusión. Vamos a estar constantemente respondiendo a los comentarios de nuestros estudiantes, vamos a esperar de que se resuelva todo el foro de discusión y hacer una visión, tener una visión global de las respuestas para poder entregar después una retroalimentación. Eso va a depender mucho de lo que nosotros busquemos de este foro de discusión. ¿Qué es lo que queremos lograr con esto? ¿Qué esperamos que el estudiante desarrolle en estos foros de discusión? Y también entender y tener en cuenta estos instrumentos de evaluación que les mencionaba anteriormente para poder evaluar estos foros de discusión. Y uno de los más mencionados es el de la rúbrica, donde también es recomendado en relación a quizás evaluar el cómo el estudiante discutió en este foro, cómo fue su aporte, evaluar cosas como la ortografía, si damos la instrucción de que el texto que escriban debe estar limitado en palabras, si es que cumplió o no cumplió en esto. Entonces podemos evaluar un montón de parámetros, un montón de variables a considerar en el foro de discusión. Ahora, si utilizamos una rúbrica o utilizamos cualquier otro instrumento, es fundamental que este instrumento sea informado previamente a los estudiantes. Ellos deben recibir este instrumento y tener en cuenta qué cosas vamos a considerar nosotros al momento de evaluar. Y el feedback de estos foros de discusión puede ser entregado de forma escrita, ya sea comentando inmediatamente, comentando después, en algún texto, en algún Word, y entregarlo en la plataforma. ¿Por qué no grabar un video? Es muy fácil poder grabar con su celular, con el computador, y decir, ok, queridos estudiantes, en base a la visión global de esta discusión, podemos entender que si encontramos algunas falencias, retroalimentar en ese minuto. Y también muy importante el diseño de la actividad. Toda la instrucción tiene que estar clara. La pregunta ojalá que sea una pregunta que invite a la reflexión, que sea una pregunta más abierta, porque no sacamos nada a preguntar algo que sea sí y no, porque vamos a perder, no le vamos a sacar provecho a esta herramienta. Algunos ejemplos que hemos utilizado me gustaría mostrarles. Hemos realizado entonces foros de discusión donde tenemos una instrucción clara, donde mencionamos a qué tiene relación este foro de discusión y hacemos preguntas más abiertas. ¿Cree usted algo? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Qué cosas implementaría usted para mejorar esto? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Entonces, de esta forma, invitamos a los estudiantes a discutir sobre este tema, a brindar su opinión y a generar una suerte de debate en línea. También otro ejemplo de foro de discusión donde implementamos algunas preguntas relacionadas al concepto del One Minute Paper, preguntas que invitan a la autorreflexión. ¿Cuál diría usted que fue la idea más estimulante de este tema? ¿Cuál fue el aspecto que resultó más difícil? ¿Qué cosas haría usted para mejorar esto? De esta forma, estas preguntas invitan al estudiante a reflexionar, a pensar en cómo ir mejorando también, en qué cosas le fueron más fáciles, qué cosas fueron más difíciles, y con esta información nosotros también tenemos claro cuál es la opinión global de los estudiantes y de cada uno de ellos. Y aquí una muestra del tipo de respuesta que brindan los estudiantes, por protección obviamente a la identidad de los participantes en este foro. Lo hemos cubierto igual que las opiniones, pero básicamente pueden ver que al principio hay un comentario en relación a la pregunta, y uno de sus compañeros comentó inmediatamente abajo brindando una opinión. Opino igual que tú o no, y efectivamente el primer error es esto, y de esta forma se genera una discusión, un debate, una lluvia de ideas que complementan entre todos juntos. Y otra herramienta que hemos utilizado son los pósters. Y algunas recomendaciones en relación a esto es que lo ideal es que tenemos que plantear las instrucciones de forma bastante clara. ¿Qué cosas vamos a evaluar en el póster? Los estudiantes deben saber esto desde el principio. Y también pensar que dependiendo del número de estudiantes que nosotros tengamos, esto puede ser una evaluación individual o puede ser una evaluación grupal. Y así sacar provecho también a esta herramienta de distintas formas. Obviamente va a depender del número de estudiantes que nosotros tengamos. Si hay muchos estudiantes no conviene hacer algo individual porque vamos a perder mucho tiempo, tenemos que invertir mucho tiempo en poder evaluar esto. Utilizar instrumentos. La rúbrica es una de las más recomendadas para poder evaluar el póster para ver si es que han logrado aplicar todas las cosas que se han solicitado. Y también la facilidad de poder entregar esto a través de un medio digital, ya sea un PowerPoint, ya sea un Keynote o un PDF. Y aquí también un ejemplo donde pueden ver que les hemos entregado las instrucciones de forma clara, a través de qué plataforma deben entregarlo, cómo deben entregarlo y qué cosas deben estar dentro de este póster, qué cosas deben considerar.
dentro de este póster. Y en ello utilizamos una rúbrica que le pedía al doctor Hasanovic poder compartirla con ustedes, porque esta es propiedad de él. Él desarrolló esta rúbrica, pero pueden ver que evalúa una serie de elementos donde le informamos previamente al estudiante y ellos saben qué cosas van a ser evaluadas. Entonces ellos toman todos estos puntos a consideración al momento de elaborar su póster. Y bien, como conclusión final entonces, dejar claro y hacer la invitación a poder comprender que la evaluación formativa es una herramienta que nos ayuda mucho, tanto a estudiantes como a docentes. Nos complementa mutuamente de forma bidireccional y que es una herramienta que debemos sacarle provecho, debemos saber utilizarla. Y ahora en este mundo online tenemos un montón de formas de poder implementarlo y poder aplicar todas estas características ideales de una evaluación formativa. Tener en claro entonces el rol también del feedback. ¿Cuál es la importancia de la evaluación formativa? Es la retroalimentación, entregar la información clara a los estudiantes de cómo poder mejorar en su proceso educativo. Y que si les quedó alguno de estos tips, encuentran que les puede ser útiles, bienvenidos a utilizarlos. Por favor, vayan probando en sus respectivas plataformas, investigando distintas formas de hacer este tipo de evaluaciones formativas. Sin más, quiero agradecer finalmente a ustedes los participantes y por supuesto a mi queridísimo equipo de la Oficina de Educación, Diego y Esperanza, por brindarme la oportunidad de hacer esta presentación. Así que un gran abrazo y muchísimas gracias a todos. Nicolás, felicitaciones por una impresionante presentación con tu pasión que nosotros conocemos, pero que la has transmitido sin duda a nuestro público de hoy y a los que lo van a estar viendo esto en nuestro canal de YouTube próximamente, con tu naturalidad y credibilidad, basándote en información de la mejor calidad posible en la evidencia de la literatura educativa. Nicolás, felicitaciones, muchas gracias por darnos este breve repaso en un tema que es gigante, que yo sé que me has estado conversando estas últimas semanas de la dificultad de condensar, pero creo que lo has logrado con creces y te felicito. Quisiera, para partir, primeramente agradecer a todos los participantes de hoy. Está nuestro director de carrera, el doctor Ángel Fernández, a quien le extendemos un afectuoso saludo, a la doctora Torrealba y otros docentes de nuestra facultad, así como algunos de nuestros estudiantes y nuestros pasantes de nuestro programa de internship de la Oficina de Educación. También están con nosotros el doctor José Santis y el doctor Felipe Torres. Les mandamos un afectuoso saludo también. Nicolás, yo sé que tú has sido estudiante hace no tanto, seguro que mucho menos que yo, y también fuiste estudiante del sistema educativo en educación primaria y secundaria aquí en Chile. Y yo querría preguntarte, en tu experiencia personal, también universitaria, si acaso no viviste demasiada evaluación, que es verdad, tú has dicho que la palabra, lamentablemente en inglés no tenemos dos, en español no tenemos dos palabras, me refiero a assessment, y algo que yo llamo como en inglés muerte por evaluación, death by assessment, porque es como una sobrecarga continua de control, 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 control. Y si crees tú que esto sigue pasando ahora, que no es necesario, ¿y qué propones tú al respecto? Una muy interesante pregunta. Y bien, reflexionando un poco a modo yo de estudiante y ahora como docente, puedo decir que efectivamente existe esta suerte de muerte por evaluación. Y, y específicamente porque desgraciadamente a los estudiantes se les satura, como bien decía usted, de muchos controles, muchas evaluaciones que a veces son innecesarias. Y otra cosa que es fundamental, que a veces se pierde en esta gran cantidad de, de evaluaciones, que no muchas veces se entrega el feedback como corresponde, no muchas veces se retroalimenta. Entonces, de cierta forma, el estudiante se ve colapsado de tanto control
que también a veces tiene una calificación, tiene una nota. Estos controles que mal llamamos formativos tienen una nota y no se retroalimenta al estudiante. Por lo tanto, saturamos de controles, el estudiante colapsa y al final pasa lo que yo comentaba al principio, que terminan estudiando para lograr una calificación y se deja de lado esto tan importante que es el aprendizaje. Y así tenemos entonces, después en grados más elevados de la carrera, estudiantes que no tienen claro algunos conceptos, no tienen claras algunas cosas, y así nos damos cuenta entonces que el estudiante en realidad no ha estado aprendiendo bien en los años anteriores. Y eso nos dificulta porque tenemos que obviamente ayudar a repasar todo eso, y claro, es una dificultad para nosotros como docentes. ¿Y qué mejora podríamos aplicar en esto? Sinceramente, no tengo una respuesta específica, no puedo dar una respuesta clave, porque creo que no existe algo ideal, único, que salve toda esta solución. Creo que lo importante es tratar de aprender de distintas herramientas, distintas modalidades y poder aplicarlas, siempre buscando el fomentar el aprendizaje profundo, ir guiando al estudiante. Entonces podemos buscar distintas herramientas. Y hoy en día el sistema, la modalidad online permite eso, de poder ir explorando distintas herramientas. Pero creo claro, hay que ir explorando distintas formas, no hay una clave. Totalmente, efectivamente, como has dicho, y yo creo que un buen paso adelante es que vayamos como docentes adoptando e implementando muchos de los tips que tú hoy mismo, esta tarde, nos has ilustrado. Creo que también hay que saber utilizar la tecnología a nuestro favor. Ya lo mencionábamos en nuestro webinar anterior sobre el aprendizaje impulsado por la tecnología, pero creo que a lo que aludes en el sentido de a lo mejor disminuir estas instancias de sobrecargar al estudiante con tantos controles y a lo mejor moverlos a actividades de evaluación formativa, asincrónica, donde el estudiante pueda hacer el quiz cuantas veces quiera, autotestearse y así centrar el aprendizaje en nuestro estudiante y ceder un poquito, al reducir tantos controles, el control del docente. Que eso a Efectivamente, veces es difícil, es un balance difícil también, pero es lo que hoy día y hace años está recomendado como best practice, mejor práctica en educación y en educación médica. exacto, efectivamente. Perfecto, Nicolás, muchas gracias y voy a cederle la palabra a la doctora Villasante para que abra el foro de preguntas y también aprovechar si ella tiene una pregunta y después poder abrir nuestras preguntas a nuestro público. Adelante, Esperanza. Gracias, Diego. Nico, felicitaciones primero que nada. Mira, me voy a aprovechar un poco de la discusión que tenían ustedes anteriormente, porque tú nombraste que en el fondo la evaluación formativa nos ayuda a evaluar como el proceso de aprendizaje que tienen los estudiantes, ¿verdad? Y tú mismo dijiste, claro, al final puros controles, puras calificaciones y nosotros confundimos el término. Pero ¿tú crees que hay alguna instancia donde una evaluación formativa la podamos evaluar o calificar, mejor dicho, sin que el estudiante en el fondo se sienta como que lo están evaluando propiamente tal, o que se pueda poner una nota a lo mejor al final, no sé? ¿Existe esa posibilidad? Muy buena pregunta. Sí, mira, en estricto rigor, la evaluación formativa, como mencionaba, no tiene una calificación. Ahora, si es que nosotros declaramos al principio del curso, de un módulo, de un taller, de que las evaluaciones formativas desarrolladas a lo largo de ese curso van a repercutir en una evaluación actitudinal, es decir, este conjunto de evaluaciones formativas, si el estudiante se ha desempeñado, se ha participado de estas evaluaciones formativas, si nosotros lo estipulamos, claro que se puede utilizar, pero bajo esa perspectiva, la evaluación propiamente tal formativa, lo ideal es no calificarla, porque si no estamos haciendo una evaluación sumativa. Pero entonces lo importante, si es que le explicamos a los estudiantes que vamos a, de cierta forma, medir el desarrollo, el desempeño de ellos a lo largo de nuestro curso, que se va a hacer a través del conjunto de evaluaciones formativas, cómo él ha trabajado
a modo de una nota actitudinal. Pero esa sería como la forma. Pero en estricto rigor, no es lo recomendado calificar la evaluación formativa. Súper, clarísimo. Bueno, Diego, yo creo que invitamos a nuestro público si quiere hacer alguna pregunta, levantar la mano, que no les dé vergüenza. Nicolás acepta todas las preguntas. Todo es bienvenido. Exacto, sí, invitamos a todos los que quieran hacer alguna pregunta, alguna consulta acerca de este tan interesante tema que nos ha presentado esta tarde el doctor García. Si toda pregunta También es bienvenida, si usted tenemos el chat habilitado, así que también pueden mandar saludos y felicitaciones por el chat si así lo desean, o preguntas o consultas también. Y vamos a, mientras esperamos, darle la palabra, si está el doctor Fernández con nosotros, para que nos brinde algunas palabras desde la facultad. Si está conectado con nosotros el doctor Ángel Fernández, vamos a ofrecerle la posibilidad que se conecte y nos avise. Y ahora también tenemos un mensaje de Mildred Virginia que dice: buenas noches, mi micrófono no funciona. Buenas noches, pero por supuesto la pregunta, adelante. Vamos a esperar su pregunta. Mildred la puede colocar por el chat. Y mientras tanto, por supuesto, animamos a cualquiera de nuestros participantes a que se animen a preguntar algo. No sé si tendremos la respuesta. Claro, vamos a ver si podemos responder. No lo buscamos. Tenemos al doctor, le vamos a dar micrófono al doctor Fernández. Doctor Fernández, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Aquí estoy escuchando, muy interesante los tips que ha dado de evaluación formativa Nicolás. Creo que ha sido es muy fundamental, porque la evaluación formativa nos permite orientar al estudiante y al profesor cómo guiar mejor el proceso de aprendizaje, y cada uno aprende sus fortalezas y áreas de mejora, ¿cierto? Porque la misma información, digamos, que da el alumno y que recibe el docente, nos permite mejorar la práctica, mejorar el aprendizaje, mejorar la enseñanza y mejorarlo continuamente, digamos, usando esta retroalimentación. Tú hablaste del feedback dentro de los foros de discusión, que podía ser escrito, por video o audio, y quería preguntarte, porque mucha gente a veces tiene dudas acerca de cómo hacer un feedback, sobre todo muchas veces en clínica, a veces es complejo para algunos docentes, o puede ser mal interpretado, o cómo se puede hacer un buen feedback escrito. No sé si hay algo, porque realmente si uno evalúa, digamos, este proceso de evaluación es aprendizaje también, en el fondo. En el fondo uno aprende acerca de la orientación que da el docente. ¿Cómo debería ser un buen feedback? Muchos profesores clínicos tienen problemas a veces en llegar con feedback. ¿Sabes algo acerca de lo que dedica la literatura en torno a este tema? En términos, muchas gracias por la pregunta. En términos generales, hay varias recomendaciones de cómo hacer un feedback efectivo o positivo, como los que mencionaba a lo largo de la presentación. Pero creo que englobando todo esto, hay que hacer sentir al estudiante en una suerte de ambiente protegido al momento de hacer el feedback. Es importante transmitir una seguridad, una calma al estudiante de que que la idea de la retroalimentación es poder fomentar la mejora. La idea es que no sea algo crítico, no es apuntar directamente a una falencia, sino que englobar las cosas positivas, indicar cuáles son las oportunidades de mejora, cosa que el estudiante tenga en claro en qué cosas enfocarse a futuro. Entonces, debe existir un dinamismo entre el docente y el estudiante. Pensando en el foro que por ahí va guiada su pregunta, bueno, la forma de entregar el feedback es súper variable y va a depender obviamente de qué retroalimentación queremos entregar. Si vamos a entregar algo global al curso, lo que más usamos nosotros es el método del video, porque así vamos englobando ciertos enfoques generales de la discusión.
pero si creemos que es necesario retroalimentar a un estudiante, específicamente a un estudiante, hay que hacerlo solo, quizás invitarlo a alguna reunión, o enviar algún correo, o que sea algún mensaje específicamente para él. La recomendación, y creo que algo que nos ha funcionado bien, es poder invitar al estudiante a una reunión y poder conversar con él. Poder conversar acerca de su opinión, sus expectativas, su experiencia, qué cosas considera él que fueron difíciles, qué cosas considera él que pueden mejorar. Porque de esta forma nosotros podemos entregar información relevante para que el estudiante mejore, y obviamente ellos nos pueden entregar información relevante a nosotros, para nosotros también mejorar en el proceso. Efectivamente, y como decía el doctor Fernández, también en el escenario clínico puede tornarse más complejo y hay que crear esos espacios de diálogo. A lo mejor no puede ser en una sala porque no hay disponibilidad, pero sí puede ser en un box dental o en una salita de la mejor manera posible para poder entregar el feedback oportunamente, puntualmente y en un entorno protegido, como mencionaba el doctor García. Nosotros agradecemos, doctor Fernández, la pregunta, y tenemos también la pregunta de Mildred, que ya está en el chat y nos dice al doctor García: en su experiencia, la evaluación formativa debe realizarse a lo largo del curso con la idea de reforzar lo aprendido y luego hacer una evaluación que permita obtener una nota. Buena pregunta. La idea de ejecutar las evaluaciones formativas, ojalá que sean frecuentes y claro, tratar de que sean evaluaciones que busquen comprobar el proceso del estudiante, y ojalá hacerlo, por ejemplo, al final de una clase, una actividad, poder complementar con una pequeña evaluación formativa, algo muy breve, un quiz o un mismo foro de discusión. Ahora, efectivamente, por temas de universidad y para poder evaluar el aprendizaje, el cumplimiento de los resultados de aprendizaje, el cumplimiento de metas, claro, es necesario ejecutar una evaluación sumativa, pero es importante entender en qué momento hacerlo, porque no podemos llenar todo el semestre de puras evaluaciones sumativas. La idea, generalmente se hacen 2 evaluaciones sumativas semestrales, que son como los certámenes o los solemnes. Tener bien en claro, informar a los estudiantes que esas van a ser las fechas de las evaluaciones sumativas, pero anterior a ello hay que poder realizar evaluaciones formativas preparándolos para la evaluación sumativa. Y me gustaría comentar algo que conversábamos hace muy poco con el equipo, que hablábamos que no sacábamos nada, por ejemplo, en relación a una evaluación formativa práctica, estar enseñando varias veces en relación al tallado de un canino, y la evaluación sumativa, tallar un molar, pedirle al estudiante que talle un molar. No tiene sentido, no tiene relación. Si vamos a pedirle durante toda la evaluación formativa que cumpla ciertos resultados, logre ciertos resultados de aprendizaje, debemos finalmente en la evaluación sumativa evaluar lo mismo, es el cumplimiento de esos resultados de aprendizaje. Por lo tanto, en resumen, la idea sería que en ciertos momentos específicos evaluar sumativamente, pero previo a ello entregar estas distintas evaluaciones formativas para desarrollar el aprendizaje profundo del estudiante. Efectivamente, concuerdo, y la evaluación formativa tiene que estar reflejada en la sumativa. Y para aludir a un ejemplo no odontológico, si yo enseño a preparar huevo revuelto, no puedo pedir soufflé como evaluación sumativa, porque aunque la doctora Villasante es una maestra de la cocina y seguro que lo podría realizar, no es justo si yo he guiado a mi estudiante como docente a realizar ciertas tareas, ciertas actividades en su formación y su aprendizaje, para después evaluar sumativamente algo nada que ver. También tenemos un comentario de la doctora Torrealba que nos dice: muy bueno el tema, complejo todos los días, y efectivamente es complejo, hay que trabajar, no hay talla única, como diríamos en inglés, una talla para todos, y creo que hay que diseñar cuidadosamente tanto las instancias de evaluación formativa y que éstas se reflejen en la evaluación sumativa. Esperanza, no sé si tienes algún comentario más que quieras agregar. No, ninguno. Felicitar nuevamente a Nicolás, que encuentro que
resumió también en unos pocos párrafos lo esencial de lo que es la evaluación, que nada, agradecerle nomás por todo el trabajo que hace con nosotros. Muchas Me gracias. sumo a tus palabras y en honor al tiempo vamos a ir cerrando esta ronda de preguntas. Obviamente los dejamos con la intriga de la próxima entrega que nos va a brindar la doctora Villasante el jueves 1 de julio, para comenzar el mes de julio, a las 7 de la tarde en este mismo espacio. Y quiero darle la palabra, antes de cerrar, al doctor García para que pueda agregar algún comentario o reflexión final. Doctor García. Simplemente dar las gracias a los que están aquí presentes, agradecer nuevamente a mi queridísimo equipo de la Oficina de Educación por la oportunidad de poder hablar de este tema tan interesante. Claro, ojalá poder tener más instancias para poder hablar de la evaluación, que es un tema muy amplio, pero espero que los poquitos tips que pudimos entregar en relación a la evaluación formativa en un contexto online hayan sido útiles y que puedan aplicarlos en su quehacer docente. Así que muchas gracias y un abrazo virtual a todos. Muchas gracias, doctor García. Gracias, doctor Fernández, por estar aquí. Doctora Torrealba también. Nuestros colegas, estudiantes también, interns, y la doctora Villasante, por supuesto, de nuestra Oficina de Educación. Me despido con un afectuoso saludo para cada uno y uno de ustedes y nos vemos la próxima vez en este mismo espacio. Cuídense.